Hola a todos y bienvenidos a Sin Trabas en la Lengua, tu canal de lengua y literatura. En el vídeo de hoy vamos a estudiar los sintagmas. Antes de definir qué es un sintagma, debemos tener claros algunos conceptos previos. Por ello, vamos a repasar brevemente los diferentes niveles de estudio de la lengua. Al igual que las muñecas matrioscas, en las que una muñeca mayor contiene dentro una menor, nuestra lengua es un sistema formado por unidades, que se agrupan formando unidades mayores, o lo que es lo mismo, una unidad mayor podemos segmentarla en unidades más pequeñas. Vamos a comenzar por las unidades más pequeñas, los fonemas, es decir, los sonidos, de cuyo estudio se encarga la fonología. Podemos agrupar los sonidos para formar palabras. Del estudio de la palabra se encarga, por un lado, la semántica, que estudia los significados de las palabras, y por otro lado, y el que más nos interesa en este momento, la morfología, encargada de estudiar la estructura interna de las palabras. De esta manera, podemos diferenciar determinantes, sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, preposiciones, conjunciones, adverbios e interjecciones. Hasta ahora habíamos estudiado que las palabras se unen formando enunciados, es decir, frases u oraciones. En nuestro caso nos centraremos en las oraciones. La disciplina lingüística encargada de su estudio es la sintaxis. La sintaxis es la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas en la oración, así como también las funciones que cumplen. Seguro que os sonarán algunos términos como sujeto, predicado, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial y un largo etcétera. Todos ellos hacen referencia a las diferentes funciones sintácticas que una palabra o un grupo de palabras pueden desempeñar dentro de una oración. Vamos a situar a los sintagmas entre las palabras y los enunciados, puesto que las palabras se unen formando sintagmas. Podemos definir el sintagma como una palabra o un grupo de palabras que van a desempeñar una función sintáctica dentro de la oración. Es decir, serán el sujeto, el predicado, el complemento directo, el complemento indirecto, etc. Como desempeña una función sintáctica, su estudio corresponde a la sintaxis. Pero su análisis y clasificación sería imposible si no tenemos en cuenta las categorías gramaticales que estudia la morfología. Podemos ver los sintagmas como una llave entre el nivel morfológico y el nivel sintáctico. Existen más unidades intermedias entre las que hemos visto, pero nos hemos quedado con las que más nos interesa para este tema. Pasemos a ver un ejemplo para que quede más claro. Pongamos como ejemplo la siguiente oración. Mi hermana pequeña es muy traviesa. En primer lugar, vamos a hacer un análisis morfológico de la siguiente oración. Para ello vamos a utilizar el color verde. Mi es un determinante, hermana un sustantivo, pequeña adjetivo, es verbo, muy adverbio, traviesa adjetivo. Pasemos ahora al análisis sintáctico, centrándonos en las diferentes funciones que las palabras desempeñan en esta oración. Para ello utilizaremos el color azul. En primer lugar, localizamos el verbo, en este caso es. A partir de aquí identificamos el sujeto. Recuerda que el sujeto es, a grandes rasgos, la persona, animal o cosa sobre la que decimos algo. En este caso, mi hermana pequeña. Ahora identificaremos el predicado, que es lo que se dice del sujeto. El predicado siempre debe de tener un verbo. En este caso, el verbo es. De esta manera, el predicado sería es muy traviesa. Ahora pasemos a identificar los diferentes complementos verbales que pueden aparecer en el predicado. En nuestro caso, encontramos muy traviesa, que está funcionando como un atributo, ya que el verbo ser es copulativo. Como podemos observar, hay diferentes grupos de palabras que desempeñan una función sintáctica. Por ejemplo, el grupo formado por mi hermana pequeña está desempeñando la función de sujeto. Es muy traviesa
desempeña la función de predicado. A su vez, dentro del predicado encontramos otro pequeño grupo muy traviesa que desempeña la función de atributo. Estos diferentes grupos marcados en rojo son los sintagmas. Aunque más adelante vamos a profundizar sobre cada tipo de sintagma y su estructura, veamos ahora brevemente cómo analizaríamos estos sintagmas. Debemos de saber que todos los sintagmas tienen un núcleo, es decir, la palabra más importante y por la cual reciben su nombre. Por ejemplo, en el primer sintagma, mi hermana pequeña, el núcleo sería el sustantivo hermana, el cual va determinado por el determinante mi y va complementado por un sintagma adjetival pequeña, que está cumpliendo la función de complemento del nombre hermana. Dado que la palabra más importante o el núcleo de este sintagma es el sustantivo hermana, el sujeto sería un sintagma nominal. O lo que es lo mismo, tenemos un sintagma nominal que realiza o desempeña la función de sujeto. Pasemos ahora al predicado. Debemos de saber que un requisito para que un enunciado sea una oración es que aparezca un verbo. Por lo tanto, el verbo será siempre el núcleo del predicado. En este caso es. Dado que los sintagmas reciben su nombre por la palabra más importante o núcleo, el predicado siempre será un sintagma verbal. O lo que es lo mismo, tenemos un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo y desempeñan la función de predicado. Dentro del predicado podemos encontrar otros sintagmas más pequeños que realizan diferentes funciones. Por ejemplo, en esta oración encontramos muy traviesa. El núcleo de este sintagma sería el adjetivo traviesa e iría modificado por el adverbio muy. Nos encontramos, por lo tanto, ante un sintagma adjetival con la función de atributo. Ahora todo esto nos puede parecer algo confuso. Por eso vamos a estudiar en profundidad qué es un sintagma, los diferentes tipos de sintagmas y cómo es su estructura. Recopilemos toda la información que hasta ahora hemos visto de los sintagmas. Por un lado hemos dicho que son una palabra o un grupo de palabras que desempeñan una función sintáctica dentro de la oración. Su estudio corresponde a la sintaxis. Como hemos visto en el ejemplo, su estructura está formada por un núcleo, que es el elemento principal. Este puede funcionar en solitario o ir acompañado por diferentes modificadores, que dependiendo del tipo de sintagma pueden ser determinantes, adverbios u otros sintagmas. Tipos de sintagmas. Como ya hemos dicho, la palabra que determina el tipo o clase de sintagma es su núcleo. De esta manera podemos encontrar los siguientes sintagmas. El sintagma nominal, cuyo núcleo puede ser un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. Por ejemplo, mi hermana pequeña, nosotros o lo bueno. El sintagma adjetival, cuyo núcleo es un adjetivo. Por ejemplo, muy traviesa. El sintagma adverbial, cuyo núcleo es un adverbio. Por ejemplo, bastante cerca. El sintagma verbal, cuyo núcleo es el verbo. Por ejemplo, lee novelas de amor. Por último, encontramos el sintagma preposicional, que tiene una estructura un poco especial, ya que su núcleo no es una preposición, sino que se forma cuando un sintagma nominal, adjetival o adverbial le precede una preposición. Por ejemplo, con mi amiga. En este vídeo vamos a estudiar en profundidad el sintagma nominal. Comencemos analizando la estructura del sintagma nominal. Como hemos visto, una de las palabras que puede funcionar como núcleo son los pronombres, por ejemplo, nosotros. También los sustantivos, por ejemplo, coche. El núcleo puede funcionar en solitario, pero también puede ir acompañado de determinantes. Si no recuerdas los determinantes, vamos a verlos. Encontramos determinantes artículos, determinantes demostrativos, que nos indican la distancia, determinantes posesivos, que nos indica la pertenencia o posesión, determinantes indefinidos, que como su nombre indica, no determinan de forma exacta al sustantivo al que acompañan. Por ejemplo, muchos coches nos está indicando una cantidad indefinida de coches, no de forma exacta. Determinantes numerales.
Y por último, determinantes interrogativos y exclamativos. Volvamos con el sintagma nominal. Habíamos visto que el núcleo del sintagma también podría ir precedido de un determinante. Por ejemplo, el coche. Por ejemplo, este coche. Cualquiera de los determinantes que hemos visto anteriormente. Aparte de ir precedido por un determinante, el núcleo del sintagma nominal también puede ir complementado por diferentes sintagmas, que realizarán la función de complemento del nombre. Por ejemplo, puede ir complementado por un sintagma adjetival, dando lugar al sintagma el coche azul o al sintagma este coche tan bonito. Azul y tan bonito son sintagmas adjetivales que están realizando la función de complemento del nombre coche. Otro tipo de sintagma que puede hacer la función de complemento del nombre es el sintagma preposicional. Por ejemplo, el coche de mi primo. Como vimos, este sintagma tiene una estructura un poco especial, por lo que vamos a hacer una breve pausa para explicarla. El núcleo del sintagma preposicional no es una preposición, sino que se forma cuando un sintagma nominal, adjetival o adverbial va precedido de una preposición. La preposición que precede a estos sintagmas recibe el nombre de enlace, mientras que los sintagmas que las siguen reciben el nombre de término. Veamos un ejemplo de cómo se analizaría un sintagma preposicional. Por ejemplo, el sintagma con mi amiga. Este sintagma está compuesto por la preposición con, el determinante mi y el sustantivo amiga. Como vemos, tenemos un sustantivo precedido de un determinante, por lo que nos encontramos ante un sintagma nominal, cuyo núcleo es el sustantivo amiga. En este caso, al ir precedido de la preposición con, este sintagma nominal tiene la función de término, mientras la preposición con cumple la función de enlace. Todo junto formaría un sintagma preposicional. Volvamos con la estructura del sintagma nominal. Habíamos visto que el núcleo del sintagma nominal podía ser un pronombre o un sustantivo, que podía ir acompañado de determinantes y de complementos del nombre. Veamos el siguiente ejemplo. El rey. Podría complementar este sintagma con un sintagma adjetival, por ejemplo, el rey bueno, o con un sintagma preposicional, el rey de Inglaterra. También podemos encontrar un sintagma nominal complementando al núcleo, por ejemplo, el rey Enrique. En este caso, cuando un sintagma nominal complementa al núcleo de un sintagma nominal, se denomina aposición y no complemento del nombre. Pasemos a ver otros casos. A veces el núcleo del sintagma nominal no es ni un pronombre ni un sustantivo, sino una palabra sustantivada. Por ejemplo, bueno, que desde el punto de vista morfológico sería un adjetivo, pero el i determinado por el artículo neutro lo estamos sustantivando, es decir, le estamos otorgando la capacidad de funcionar como un sustantivo. En este caso, tiene la capacidad de funcionar como el núcleo de un sintagma nominal, es decir, como un nombre. A veces podemos encontrar sintagmas con más de un núcleo, por ejemplo, María y Juan. En este caso encontramos dos sustantivos coordinados mediante la conjunción y. Del mismo modo, algunos sintagmas pueden ir acompañados por más de un determinante, por ejemplo, todos los gatos. Pasemos a analizar algunos sintagmas. Veamos el siguiente sintagma. Su bolígrafo rojo. Primero hacemos el análisis morfológico. Su, determinante, bolígrafo, sustantivo y rojo, adjetivo. El núcleo de este sintagma sería el sustantivo bolígrafo. Iría acompañado por el determinante su e iría complementado a su vez por el sintagma adjetival rojo, ya que nos indica el color del bolígrafo. Por lo tanto, la función del sintagma adjetival sería la de complemento del nombre bolígrafo, y todo junto formaría un sintagma nominal. Todos los alumnos de esta clase. Todos determinantes. Los determinantes. Alumnos sustantivo. De preposición. Esta determinante.
clase, sustantivo. Como hay dos sustantivos, tenemos dos núcleos. Entonces, ¿cuál de ellos es el núcleo del sintagma principal? El sintagma esta clase va precedido de la preposición de. Por lo tanto, ya no se trataría de un sintagma nominal en sí, sino de un sintagma preposicional en el que el sintagma nominal esta clase hace la función de término y la preposición de la función de enlace. Todo junto sería un sintagma preposicional que está complementando al nombre alumnos. Por lo tanto, su función es complemento del nombre. Y todo junto sería un sintagma nominal. Aquí os dejo otros ejemplos. Por último, vamos a ver las diferentes funciones sintácticas que puede desempeñar un sintagma nominal. Puede ser el sujeto. Por ejemplo, los pájaros vuelan a sus nidos. Puede ser el complemento directo. Por ejemplo, los agricultores recogen fresas silvestres. También puede realizar la función de complemento indirecto si este es un pronombre. Por ejemplo, le regalamos un libro. Puede ser el atributo. Por ejemplo, mi hermana es médico. En último lugar, también puede realizar la función de complemento circunstancia. Por ejemplo, el lunes voy a la biblioteca. Espero que os haya quedado más claro qué son los sintagmas. Nos vemos en el próximo vídeo.